Meliana Donado y Valentina Mindiola. El día de hoy estaremos presentando nuestro conversatorio sobre socialización política, subjetiva política y su relación con la reproducción o transformación de escenarios de violencia. Esta presentación hace parte del curso de Psicología Política de la UNAM. El propósito de este conversatorio es analizar cómo los procesos de socialización política influyen en la contribución o en la construcción de la subjetividad política y cómo estos procesos pueden contribuir tanto a la generación de violencia como a la transformación social. Para este análisis nos apoyamos en la guía de la etapa número 3, en la que la información obtenida del grupo focal realizado en la información obtenida del grupo focal realizado. Ambos insumos nos permitieron reconocer la importancia de los discursos sociales en la formación de las creencias, valores y prácticas políticas. Haciendo énfasis en esto, abro a que mis compañeras respondan de manera individual la pregunta que se nos planteó en la guía. Ok, la pregunta dice, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos denominantes en los discursos sociales? Bueno, yo considero, después de estudiar la guía y los distintos referentes que nos brindaron, que el análisis crítico del discurso nos ayuda a darnos cuenta que detrás de las palabras que usamos a diario, en los medios, en la política o incluso en conversaciones comunes que tenemos con nuestros semejantes, hay pues ideas y valores que no siempre son visibles. Si nos ponemos a mirar con atención cómo hablamos, en qué enfatizamos, qué ocultamos y qué qué se representa en ciertos grupos, podríamos decir que este análisis pues, podría estar revelando ideologías e intereses políticos que moldean este tipo de discursos o este tipo de mensajes. En resumidas cuentas, esta herramienta permite entender cómo ciertos discursos se vuelven denominantes y logran influir en lo que consideramos pues normal o aceptable como sociedad. Bueno, muchas gracias, compañera. Mi nombre es Meliana Donado, dando paso a la respuesta a la pregunta orientadora y teniendo en cuenta todo lo aprendido durante las fases anteriores y las referencias bibliográficas que se nos establecieron durante esta guía, yo puedo decir que el análisis crítico del discurso nos permite evidenciar los elementos ideológicos y políticos dominantes que estén presentes dentro de los discursos sociales. ¿Cómo hace esto? Lo hace al mostrar cómo el lenguaje es un vínculo para el poder y para la ideología, que el lenguaje, más allá de ser una herramienta lingüística, el análisis crítico del discurso permite revelar estructuras que lo configuran como la sociedad considera ciertas cosas como normales, como buenas o como malas. Desde la perspectiva crítica de Fair Club 2001, se plantea que el discurso no solo refleja la realidad social, sino que también nos permite moldearla. En este sentido, el discurso dominante tiene la capacidad de reproducir jerarquías sociales, de roles de género, de desigualdades económicas, de estigmas sociales, y haciendo que parezcan inevitables o incluso deseables. El análisis crítico del discurso se convierte en una herramienta para analizar cómo opera la cultura, cómo opera la política y cómo se desenvuelve todo esto dentro de una sociedad. Bueno, cordial saludos, compañeras, pues también dando respuesta a la pregunta orientadora, me gustaría añadir que este también nos permite identificar y comprender cómo los discursos sociales reflejan y reproducen o desafían los elementos ideológicos y políticos que conforman o configuran las relaciones de poder, creencias y los valores en una comunidad. A través de esta metodología se puede observar cómo los patrones lingüísticos expresan ideas como el colectivismo, la solidaridad y la participación, sirviendo de este soporte
de construir identidades colectivas y legitimizar prácticas sociales. Además, el análisis revela las tensiones y resistencias que surgen en los discursos, mostrando cómo los sujetos negocian y resignifican sus sentidos en diferentes contextos sociales, contribuyendo así a procesos de transformación social mediante el uso del lenguaje. Bueno, tomando en cuenta todo lo que ya mis compañeras comentaron, quisiera aportar mi respuesta a la pregunta, hablando sobre el análisis crítico, que permite identificar las ideologías y relaciones de poder que se esconden en el lenguaje, muestran que el discurso no es neutro, sino que reproduce valores, jerarquías y visiones del mundo que pueden sostener desigualdades o impulsar cambios. En contexto político y comunitario, el AACD evidencia narrativas dominantes sobre ciudadanía, solidaridad y participación revelando cómo se forma la subjetividad política. En conjunto, permite comprender el discurso como el acto político que puede tanto mantener la dominación como abrir caminos para la resistencia y la transformación social. En conclusión, la socialización política forma una subjetividad o la subjetividad política porque enseña valores y discursos que influyen cómo entendemos y actuamos en lo social. Bueno, muchas gracias por su participación a los compañeros, a las compañeras en este conversatorio. Espero que este análisis contribuya a una comprensión más amplia de la psicología política y su impacto en la vida social. Gracias. Gracias.